Ok, muy bien, Dios les bendiga. Esta noche pues vamos a hablar del capítulo 4 del libro de Apocalipsis y esperemos que Dios nos dé pues la suficiente sabiduría y que me dé palabras que puedan servir de edificación para ustedes. Este video lo hago por la sencilla razón de que el día de mañana viernes tengo vigilia y se me había olvidado, así que se los dejaré grabado para no atrasarnos tanto porque llevamos muchas semanas de retraso. Así que vamos a hacer este ensayo, vamos a ver qué nos dicen. Por favor, vean el video y háganme un resumen del mismo. Cualquier duda que tengan, escríbanme al chat de WhatsApp y ahí lo vemos. Así que vamos a proceder. Ok, cuando hablamos del capítulo 4, en el capítulo 4 hablamos de un tema que cambia la tonalidad que venía, o mejor dicho, la secuencia que venía, porque en el capítulo 4 hablábamos, capítulo 3, perdón, hablábamos de el mensaje a las iglesias, que eran las 7 iglesias de Asia Menor. Ahí podíamos ver que las iglesias representaban a la forma de ser de la iglesia en su totalidad, las diferentes características, y que también eran iglesias reales. Miren que esas temáticas de esas iglesias, que esas personalidades de esas iglesias se reflejan en lo que son las situaciones que los cristianos tenemos en nuestras iglesias. Ahora bien, eh, como el libro de Apocalipsis está dividido en 3 grandes secciones, de conformidad al capítulo 1, versículo 19, donde habla de que las cosas que son, cosas, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, las primeras dos llegan hasta el capítulo 3, versículo final, y el capítulo 4 comienza en la parte escatológica del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ir comentando los versículos, hacer unas principales comentarios. Como siempre les he recordado, lean el libro de Carballosa porque eso es donde más me nutro aparte de la bibliografía básica. Así que vamos. Ahora, fíjense que en el versículo 1 pues habla simbólicamente del arrebatamiento. Pueden leerlo ahí, no lo voy a hacer aquí por pérdida de tiempo. El Evangelio según Juan, capítulo 14, del 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Entonces, allí vemos que la iglesia es arrebatada y puesta a salvo de la tribulación. Lo mismo dice el capítulo 3, versículo 10, cuando decíamos que yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Ahora bien, veamos acá esta exposición, por favor. Ahora, fíjense que acá, tal y como dice este párrafo, el énfasis pasa de ser la iglesia y se transforma de Dios y retomando su plan eterno con Israel, pero ya en una actitud de juez, en una actitud de castigo. Se retoma nuevamente el reloj profético de Dios y se inicia la semana septuagésima del profeta Daniel, en el sentido que viene un juicio para Israel y para las naciones. La iglesia es desaparece del contexto y no vuelve a aparecer hasta el capítulo 19, precisamente porque está siendo guardada de la hora de la prueba. Ahora bien, entonces vamos a ver, vamos a ocultar este punto acá y vamos a hablar del versículo 1. Ahora bien, acá podemos tener el versículo 1, lo leen ahí, pueden pausar el video y leerlo detenidamente. Yo en este momento procedo pues a hacer los comentarios más importantes. Cuando habla de aquí en el capítulo 4, versículo 1, habla de, mire, he aquí. Esta frase nos llama muchísimo al cambio de escena. Ya no es con la iglesia, sino que nos está introduciendo a un nuevo tema, un tema de lo que es algo que está sucediendo en el cielo. Y precisamente de esa situación habla cuando dice puerta abierta en el cielo. Esto, según Carballosa, nos sugiere que es un tiempo perfecto y que esta acción, esta de abrir el cielo, tiene resultados permanentes. Ahora bien, también habla y nos dice allá, la primera voz que oí como de trompeta, ¿ok? ¿De quién es esa voz? Es del Señor Jesucristo. ¿Por qué habla como de trompeta?
es que en Israel, lo podemos ver aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 16, cuando hablamos de sonido de trompeta, en Apocalipsis, siempre en Apocalipsis, cuando habla con voz de trompeta, está haciendo alusión a la autoridad del llamado. Está haciendo alusión de que los israelitas, cuando estaban en el desierto, eran convocados con trompeta. Entonces, cuando los israelitas, los cristianos de trasfondo israelita escucharon con voz de trompeta, ellos no tenían duda de que ese llamado iba con un tono de autoridad, a lo que Juan obedeció. Ahora bien, acá le dice, este es lo que va a suceder. Y fíjense, si ven acá, dice, hay otra frase que yo me gustaría agregar y que no agregué hasta aquí en principio, que habla acá, yo te mostraré las cosas que sucederán. Entonces, está hablando de las cosas que sucederán en un futuro escatológico, no en el futuro, en el tiempo que vivía Juan. Entonces, resumiendo, capítulo 4, versículo 1, nos habla de la transición, de la invitación que se le hace a Juan a ver el futuro escatológico y quién lo dice. Vamos con el versículo 2. Vamos a ver, en el versículo 2 habla de un trono, pero este no es el trono de gracia del que habla Pablo, no, es un trono de juicio. ¿Por qué decimos esto? Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 2. Estaba en el trono del juicio y estaba un trono establecido en el cielo y en él uno sentado. Ok, ve, dice partes importantes que quiero comentar. Uno, en el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, trono en el cielo. Sugiere que algo importante va a suceder. Sentado. Fíjense cómo son las situaciones. Los abogados podemos entender de esto de manera más fácil porque cuando se instaura una vista pública en contra de una persona que es acusada de un delito, entran todos a la audiencia, el imputado, la víctima, el secretario, los policías, todos. Y el último que entra es el juez. Pero cuando el juez va a entrar, el secretario tiene que estar pendiente y le dice que cuando va a entrar el juez, por favor, todos de pie porque va a entrar su señoría, bla, 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 bla. Y dice, no, y todos se tienen que parar y cuando se sienta el magistrado, se siente el juez, es que comienza el juicio. Entonces, esta misma idea así hacían los jueces en la antigüedad y probablemente lo sigan haciendo hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando se hacía esto, se significaba que un juicio iba a comenzar. ¿Un juicio contra qué? Como ya lo veníamos diciendo, un juicio contra la humanidad. Ahora bien, vamos a minimizar y vamos a pasar al versículo 3. En el versículo 3 vamos a hablar que sigue hablando de la apariencia de que el que está sentado en el trono. Y entonces no describe a Dios mismo, sino que describe su fulgor, porque dice que era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había del trono un arco iris, semejante al espectro de esmeralda. Es decir, está hablando de acá que tenía poder, que irradiaba gloria. Ahora en el versículo 4. Y de aquí ya vamos a empezar un poquito a hablar de teorías, porque no tenemos una teoría acabada. Porque habla de 24 ancianos. Esos 24 ancianos estaban sentados en 24 tronos y tenían coronas de oro en sus cabezas. Ahora bien, entonces la pregunta que se han hecho durante muchísimo tiempo es, ¿quiénes son los 24 ancianos y qué representan? Ahora, las teorías interpretativas se dividen en dos grandes escuelas y a su vez esas dos grandes escuelas se subdividen cada una en por lo menos tres opciones. Entonces, la primera de ellas es la que dice que son hombres. Entonces, dentro de esos partidarios, que esos 24 hombres, que son hombres redimidos, podemos encontrar a autores tan renombrados como Dwight Pentecost, autor del libro Eventos del Porvenir, y Matthew Henry, que es el autor del memorable y muy conocido comentario bíblico Matthew Henry, que es muy utilizado en los colegios de teología. Entonces, dice que representan a la iglesia, que son sacados de la iglesia. Ahora bien, otra teoría dentro de ellos dice que representan los redimidos de Israel. Aquí quisiera hacer una crítica personal en el sentido que Israel todavía está bajo juicio, entonces no podemos hablar de redimido. Hay una teoría ecléctica es decir, que trata de armonizar las dos y dice que
representa tanto a Israel como a la iglesia. 12 de Israel y 12 de la iglesia, pero que son siempre hombres. Ahora bien, esos son la postura o la escuela que manifiesta que son hombres. Pero tenemos también la postura que manifiesta que son ángeles. E igualmente tenemos grandes representantes. Dentro de esto tenemos al autor Scofield, si ustedes lo pueden recordar. Scofield es el autor de la Biblia Scofield, una Biblia muy utilizada para la escatología y el estudio bíblico. Ahora bien, entonces Scofield dice que son órdenes de sacerdotales, pero que son ángeles. La segunda de estas teorías dice que simbolizan a los fieles de todos los siglos, pero son ángeles. Carballosa, que es el autor español que es citado y cuyo libro tenemos, sostiene que es una clase especial de ángeles que por la traducción que hay en ella no se refiere, cuando dice ahí que nos redimiste, no se refiere a un estilo personal, sino que lo redimiste, pero es decir, a ellos. Es decir, que no se está refiriendo que en los originales, en los manuscritos más antiguos, no se refiere a que la redención no es para ellos, sino que es para los humanos. Por lo tanto, dice Carballosa que son seres angelicales de un grado muy alto. Y sin embargo, Carballosa dice que podría ser también que representen a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Entonces, eso es en cuanto a los 24 ancianos. Ya les dije las teorías, usted escoja la que quiera. Ahora bien, y el capítulo 4 y 5 habla de que dice que salen rayos y relámpagos, ¿verdad? Y fuego. Entonces aquí está hablando de que el juicio es inminente y que ya viene. Este mundo está acostumbrado, mis hermanos, al pecado y cree que puede vivir sin el juicio de Dios, que va a vivir siempre sin el juicio de Dios. Y no, señores, el juicio viene. Cuando habla de los 7 espíritus, pues habla del Espíritu Santo, pero también habla cuando habla ahí de los 7 espíritus, se está refiriendo pues a la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está también juzgando. Esto es importantísimo porque presta base para lo que es la cuestión de la Trinidad. Ahora bien, cerramos este punto y nos vamos al 6. En el punto 6 vamos a encontrar que habla de un mar de vidrio. Ahora bien, fíjense aquí que la escena rompe el conocimiento de Juan y lo lleva a comparar, a utilizar analogías. ¿Por qué? Él dice, y delante del trono había como un mar, es decir, que no era un mar. ¿Qué se entiende por mar? Era un vidrio pulido, un pavimento muy brillante que había en la antigüedad. Pero dice que no era vidrio, sino que parecía. Entonces, Juan es incapaz de determinar de qué está hablando y por eso usa analogía. ¿Cómo? Ahora bien, dice que habían seres vivientes, el versículo 4:6. Es decir, estaban los 24 ancianos, pero también había seres vivientes. Pregunta, ¿quiénes son estos seres vivientes? Ahora, estos son seres vivientes significa Zoe, y yo he escuchado niñas que llaman Zoe. Zoe significa viviente. Entonces, estos seres vivientes tienen la capacidad de soportar la santidad de Dios, cosa que nosotros por nuestro pecado no podemos hacer. Nosotros quedaríamos fulminados si tuviéramos la presencia de Dios, estuviéramos frente a la presencia de Dios, dado nuestro pecado. A ver, cuando habla de ojos, llenos de ojos delante y detrás, lo más probable que se sugiera aquí es que habla de que un conocimiento comprensivo total, es decir, que Dios tiene un conocimiento comprensivo total. Pueden escribirme también allí, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Sí? Hacia abajo. ¿Sí? Sí. Ahora, veamos el aspecto que tienen estos seres vivientes. Y dice el versículo 7 que el primer ser viviente era semejante a un león.
El segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía el rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, estos para Carballosa representan lo que es. El león representa la fuerza, el becerro representa la vitalidad, el sacrificio y la resistencia, el hombre representa la personal, la inteligencia y la voluntad, y el águila representa una visión permanente en el juicio celestial. Ahora bien, entonces, esta es una representación de la creación. Ahora bien, y dice acá, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este versículo, pónganle atención porque nos deja enseñanzas muy importantes que podemos aprovechar. Vamos a comentarlas. Ok, 6 alas. Ahora bien, cuando hablamos seres vivientes, si lo aplicamos literalmente, pues son una serie especial o muy especial de ángeles, muy similares a Ezequiel capítulo 10, capítulo 10, versículos del 15 al 20. Ahora bien, ¿qué decía? Ahora bien, aquí se me quedó pegado, este santo santo es una réplica de Isaías 6, pero habla de santo, Dios Padre, santo, segundo, Dios Hijo y santo de Espíritu Santo, de la Trinidad. Santo, santo, santo. Dios es inmutable en su esencia. Sigamos comentando. Bien, Señor Dios Todopoderoso. Aquí podemos hacer una comparación porque en Isaías capítulo 6, versículo 3, dice Jehová de los ejércitos, pero acá Apocalipsis le da una versión más completa. No que Isaías estuviera equivocado, no, sino que le está ensalzando la situación de Dios como juez, porque habla de Dios todopoderoso, Teopantocratos. Ahora bien, la siguiente frase que quiero comentar, el que era, nos habla de que Dios era en el pasado, el que es y el que ha de venir, habla de la inmutabilidad del hombre, pero también habla de que ha de venir a qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en el capítulo, versículo 9, que lo vamos a comentar, y habla de que estos dan honra y gloria a Dios. Es decir, estos seres nos dan una gran enseñanza para nuestra vida diaria, que de nuestra vida diaria debería de glorificar y adorar y tener una adoración continua a Dios, que no lo hacemos, no demos mentira. Y tener ese temor reverencial que muchas veces nosotros no lo hacemos, sino que tenemos hasta un comportamiento irreverente para con Dios y nos amparamos en su amistad, ¿verdad? Cuando no debería ser de esa manera, por lo menos para su servidor. Ahora bien, entran en juego de nuevo los 24 ancianos y se postran, ahora bien, y echan las coronas delante del trono diciendo, ahora bien, están diciendo que estos 24 ancianos que están coronados y sin embargo se postran delante de Dios porque solo Él merece la adoración, y esto lo describe muy bien Juan. Entonces, y su alabanza es la siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Ahora bien, este versículo nos da la idea de que Dios es el creador, que Dios tiene una voluntad para su creación, tiene un plan, también que Dios tiene la potencialidad de crear y que Dios fue el creador, dado que según es el número 4 que vemos ahora bien. Con esto pues terminamos lo que es el análisis así a la rápida de lo que es el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué podemos rescatar a grandes rasgos? Podemos rescatar a grandes rasgos lo siguiente, que en primer lugar, capítulo 4 hace la transición, el cambio entre la plática para la iglesia, que es el plan que tiene Dios del desarrollo para toda la iglesia hasta el arrebatamiento, y inmediatamente Juan es traspuesto y llevado a lo que es el cielo, y se le permite ver cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces él, para comenzar, para ambientarnos, comienza a hablar de la persona de Dios y comienza a decirnos qué es lo que va a pasar. Él presenta un trono de juicio y es quien ocupa ese trono, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo,
y que viene a juzgar a los hombres, sobre todo a Israel. Y no estoy hablando por odio con Israel, nosotros amamos a Israel, pero en aquel momento escatológico Dios derramará su ira sobre todo el mundo. Y entonces habla de la adoración que hacen ciertos seres allá en el cielo. Honestamente no tenemos las herramientas para decir quiénes son estos seres, solo sabemos que son esos seres que están ahí y que podrían representar a la iglesia, a Israel, o ser seres angelicales de rango superior. Pero hasta ahí. Ahora bien, eso sería con el capítulo 4. Vamos a abrir el capítulo 5 para avanzar y lo vamos a buscar acá, Colegio de Teología, Apocalipsis, capítulo 5. Ok. Y vamos a hablar acá de lo que es el capítulo 5 y que habla del libro sellado. Ahora bien, fíjense acá, en el capítulo 4 se hablaba del trono y quienes lo ocupaban. Ahora bien, en el capítulo 5 cambia el enfoque y pasa a algo más concreto. Un librito sellado. Un librito sellado que va a ser el centro de atención porque con ese librito se va a poner en marcha todo el plan escatológico que tiene Dios para la humanidad. Ahora bien, entonces fíjense que comienza con la conjunción y, es decir, establece una continuidad de la idea del capítulo 4. Decíamos que el capítulo 4, el trono es de juicio, entonces por lo tanto se va a abrir el instrumento de juzgamiento. Para ponerles un ejemplo, en El Salvador y en muchos países pues funciona lo que es el Código Penal. Cuando una persona es juzgada, entonces el delito que se le acusa debe de estar en el Código Penal o en cualquier otra ley que tenga contenido de carácter penal punitivo y, lo dije, es una redundancia, que tenga contenido de carácter penal y que ahí se diga que lo que se le está atribuyendo es un delito. Entonces, ese libro es la base de por así es decir, obviamente, en primer lugar, la voluntad de Dios, y el reflejo que está todo programado, que hay un plan establecido, es ese libro. Ahora bien, esto nos da una esperanza gloriosa. ¿Por qué? Nos da a entender una vez más, y a través de este y múltiples ejemplos, que Dios tiene el control de todo. Tiene control de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, y que si nos redimió, pues ya sabía los pecadores y los sinvergüenzas que íbamos a hacer. Y sin embargo nos da ese terrible regalo de la vida eterna sin merecerlo, porque verdaderamente no lo merecían. Entonces, volvamos acá y dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Ahora bien, los libros de la antigüedad no se parecen en nada a los libros actuales, ¿verdad? En aquel momento, quiero ver, vamos a activar la internet que no la tenía activada. En aquel tiempo los libros tenían otra forma. Vamos a activar acá, que se me active, vamos a esperar que pase por acá. Y creo que ya estamos conectados. Vamos a buscar un libro escrito, lo vamos a copiar aquí. Por fuera con 7 sellos. Los libros de antes eran pergamino. Vamos a buscarlo por aquí y lo vamos a poner en varias imágenes. Ok, va. Hay algunas versiones en este sentido. John MacArthur, en su comentario al libro de Hebreos, hace una relación, no me pregunten por qué, pero hace una relación al libro de Apocalipsis, y John MacArthur establece de que esos sellos, ese libro era un pergamino. Entonces que esos sellos no son como aparecen ahí, que están al mismo tiempo, sino que se ponía se enrollaba sobre un palito, ¿verdad? Como más o menos como está en este de acá. Se enrollaba en un palito y a las una o dos vueltas se le ponía el primer sello. Luego se enrollaba otras 2 veces y se le ponía otro sello. Y se iba enrollando las veces que sea necesario. Entonces eso garantizaba que
no se podía abrir ese rollo sin lo que es que el autorizado lo diera. Y fíjense que es bien interesante, porque el Código Civil nosotros, y disculpe que hable de derecho, pero es bien interesante, en la herencia, si hay herederos inconformes, pueden pedir la aposición de sello, es decir, que el juez selle todos los bienes que se han dejado cuando alguien muere y que eso no se toque hasta que se decida lo que les corresponde a cada uno. Y si alguien quita esos sellos, lo meten preso porque está violando una orden judicial. Este punto nos va a ser muy bonito, muy útil para lo que es entender el contexto de este versículo, de este capítulo. ¿Por qué? Volvamos acá. Ya entendemos que se refiere a este sello, lo vamos a copiar, lo vamos a llevar por acá y lo vamos a pegar. Vamos a ver qué, y un por dentro y por fuera, le vamos a dar pegar aquí, pegar como mapa de VIPs. Ok, aquí tenemos el sello que no lo había puesto. Ahora bien, entonces ese sello, como podemos ver acá, le vamos a dar un poquito más grande para mejorar la visibilidad. Ese sello se refiere a todo el consejo de Dios, es decir, todo el conocimiento que Dios tiene de la humanidad. Por eso se dice que está escrito por dentro y por fuera. Y que en ese sello, como vamos a repetir, están habiendo que todo eso va a desembocar hasta la venida del Mesías, que pone su pie, ya decíamos, en el monte de Jerusalén. Ahora bien, minimicemos este es el versículo 1, vamos al versículo 2. Ahora, aparece un ángel fuerte y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Ok, decíamos, cuando hay pleitos de herencia, nadie puede quitar los sellos sin que el juez no lo autorice. Les decía que yo en mi tiempo de abogado nunca vi que se pusiera esto, no obstante la ley sí lo permite, se llama aposición de sello. Entonces se buscaba ese libro, al abrirse, obviamente se iba a empezar a cumplir lo que ese libro decía, pero no había nadie digno. Ahora bien, entonces se hizo una búsqueda, es que está en el versículo 3. Esa búsqueda dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, ninguno de los ángeles, ningún hombre, ni ningún incluso de los que están en el Hades, peor todavía, ¿verdad? De Seol, tenía la facultad moral y los atributos espirituales necesarios para abrir ese sello, es decir, no tenía la dignidad. Ahora bien, entonces Juan llega a esa conclusión, que no hay nadie que tenga la capacidad ni en el cielo ni en la tierra de abrir el sello. Ahora bien, y por lo tanto dice que Juan lloraba, él quería ver, pero nadie tenía la capacidad, la solvencia moral para abrir ese sello. ¿Pero por qué? ¿Por qué Juan lloraba? Es porque entonces, si no se ejecutaba lo que decía el sello, no iba a haber protección sobre el pueblo de Dios, no habría juicio contra los pecadores, no habría un triunfo final de Dios sobre el pecado y no habría cielos, tierra y tierra nueva, ¿verdad? Entonces ese es precisamente el llanto de Juan. Ahora bien, viene y se le llama la atención a Juan y le dice, uno de los ancianos: no llores. No es Jesucristo mismo, pero muchas veces nosotros nos agüitamos, es decir, buen salvadoreño, por si alguna vez alguien de que no es salvadoreño ve este video, cosa que dudo, pero por si lo ve, agüitar significa que nos preocupamos en buen salvadoreño, y le dice: es aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ok. ¿Se recuerdan cuando a Cristo el diablo lo tentó y le ofrecía gobernar la tierra, que el diablo iba a renunciar a su poder si lo adoraba, ¿verdad? Tontería la del diablo. Ahora bien, entonces,
Dios tiene un plan. El problema es que nosotros queremos, al igual que el diablo, queremos vía rápida. Si nuestro Señor hubiera aceptado el ofrecimiento que le hacía el diablo, entonces no tendríamos salvación porque Él no hubiera ido a la cruz. Ahora bien, entonces luego viene aquí y dice, le dice dos situaciones. Uno le dice, el león de la tribu de Judá. Está hablando la raíz de David, está hablando de aquí está haciendo énfasis al pacto davídico, es decir, que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá y que iba a ser descendiente de David. ¿Qué ha vencido? Pues sí, ha vencido la muerte y ha sido declarado hijo de Dios. Es decir, que ha sido declarado heredero de todo. Por lo tanto, al ser de esta naturaleza, solo Él es el que tiene la capacidad, siendo Dios mismo, de poder abrir ese sello. Ahora bien, vamos al versículo 6. Entonces, dice el capítulo 5, versículo 6. Y ese león que está aquí arriba ya no aparece como león, sino que aparece como cordero inmolado. Es decir, está hablando de un arnión, está hablando de un cordero, es el becerro, es el ternerito del carnero, de la oveja, es un animal pequeñito, y dice que está inmolado. Está haciendo alusión del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, pero a la vez habla de la ternura de Dios Padre hacia el Hijo, porque a los corderos se le trata tiernamente como cualquier animal que tiene pocos días de nacido. Entonces, aquí y Arnión, por supuesto, Carballosa nos establece que se opone a Terión, que Terión es la bestia, bien bonito, ¿verdad? Se parecen los nombres, Arnión y Terión. Arnión, cordero, y Terión, la bestia, de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, este cordero lo ponen con 7 cuernos y 7 ojos. Recuerden que el libro de Apocalipsis tiene utilización múltiple del número 7. Ya decíamos que el número 7 simboliza perfección, plenitud y total conocimiento. Ahora bien, luego, después de esto, tenemos el versículo 7. Y ahí es que está sentado en el trono, ojo, es Dios Padre, y se le entrega al Hijo. No hay mucho comentario en esto y vamos a pasar al 8. Ahora bien, solo el hecho de que Él toma el libro es motivo de alabanzas. ¿Por qué? Porque el plan escatológico de Dios va a ponerse en movimiento. Solo este simple hecho va a ponerse en movimiento. Ahora bien, entonces Apocalipsis capítulo, nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Habla de acá de, número 1, de lo que es la plenitud de la salvación del creyente, y número 2, la heterogeneidad de la iglesia, que Dios tiene su salvación para todo el mundo y que está haciendo esos juicios con el pueblo rebelde. Así que aquí tenemos el plan perfecto de Dios y cómo se va a revelar. Es decir, el primer capítulo 4 veíamos el trono celestial y en el capítulo 5 vemos lo que es el librito, que es veíamos acá este librito, y que es Cristo el único que tiene la capacidad de abrirlo y desatar los juicios de la tribulación sobre la tierra. Con esto pues concluimos la clase número 1 del segundo cómputo. Espero que lo vean, que lo disfruten y que si tienen alguna pregunta no duden en escribirme ahí en el WhatsApp de la materia, de la asignatura, perdón, y yo con gusto estaré ahí para responderla. Que Dios me les bendiga, cuídense mucho.